Estamos en línea hoy con María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Bueno, porque desde estamos en línea Colombia, estamos muy pendientes de cómo va creciendo el comercio electrónico y los diferentes actores. Siempre, María Fernanda, hablamos de las grandes marcas y los grandes unicornios, pero cada granito que coloca cada colombiano entrando en este mundo es valiosísimo para la creación de empleo, para la generación de riqueza. El comercio electrónico no, no solamente es esa riqueza empresarial y de desarrollo como país, sino que nos ayuda a multiplicar esa calidad de vida, porque cuando digitalizamos y transformamos digitalmente el comercio, se multiplican muchas cosas, pero también no tenemos que estar de oficina en oficina, sino que podemos hacer muchas cosas en línea, ¿no? Y bueno, Claro que queremos conversar contigo de ese estado de salud del comercio electrónico en Colombia. Bienvenida. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder hablar de estos temas y replicarlo de la forma pues que sea posible, porque realmente, como tú mencionas ahora, el comercio electrónico lo concebimos desde la agremiación más que como un canal, como un activador de desarrollo económico. Y lo es justamente porque el comercio electrónico permite a un país, digamos, digitalizar sus intercambios económicos, jalonar economías de la sombra, que en un país pues como Colombia que tiene, digamos, una economía informal tan alta, pues esto es muy positivo, ¿cierto? Hacer de la cotidianidad de consumo algo que sea trazable, que sea fiscalizable y que permita en definitiva optimizar el gasto público, pues para un país que tiene tantas dificultades es algo muy positivo. Y sobre esa línea, digamos, es que hemos venido estructurando y articulando diferentes estrategias para generar un comercio electrónico cada vez más consolidado, que baje, digamos, a las diferentes actividades económicas de la población. Y sobre todo que llene, digamos, que de beneficios a todos los intercambios de la economía. Entonces, pues es ya sobre las cifras concretas que podemos decir que el comercio electrónico realmente ha venido en una senda de crecimiento constante en el país. Cerramos el 2024 con 105 billones de transacciones. Wow. em, que es, digamos, importante. Y cuando vamos a analizar el primer trimestre del año 2025, pues sí vemos un crecimiento importante, cerca del 17% respecto a ese mismo periodo en el año 2024. En el primer trimestre hicimos una transaccionalidad alrededor de 27,3 billones de pesos. Y aunque se da una disminución respecto del último trimestre del año pasado, pues esto específicamente creemos que se debe a que el último trimestre siempre tiene una alta transaccionalidad habida cuenta de la temporada navideña. Pero algo que me parece también positivo destacar es no solo ver el crecimiento en el volumen total de las ventas, sino verlo también en el volumen de transacciones. Y el crecimiento en volumen de transacciones tuvo más o menos alrededor del 16%. ¿Y por qué es positivo? Porque eso es lo que nos muestra qué tan apropiado está el comercio electrónico en las actividades económicas. Si no tuviéramos un crecimiento en el número de transacciones, lo que veríamos es un comercio electrónico muy centrado en tickets altos, Sí. con un volumen que además incidido por variables macroeconómicas, pues puede seguir creciendo. Pero este dato, el número de transacciones, nos lleva además a otro dato que también ha sido muy diciente, que es cómo ha venido bajando el ticket promedio. No quiero decir con eso que tengamos un ticket promedio bajito, porque todavía estamos lejos de tener un ticket promedio bajito, pero estamos en un ticket de 200.000 pesos cuando antes de la pandemia estaba en 300.000. Entonces sí es importante ver cómo paso a paso vamos penetrando, digamos que las actividades de cotidianidad de los colombianos, que ese es un poco el objetivo, pero todavía estamos lejos, digamos, aunque lo vamos haciendo y vamos creciendo, todavía tenemos un comercio electrónico muy centrado en una porción de la población pequeña, solo el 15% de los colombianos hacen e-commerce, de una población que además tiene un nivel adquisitivo importante, más o menos el colombiano promedio que hace e-commerce gana 3 salarios mínimos, y actividades, digamos, que son reinas en el desarrollo del comercio electrónico siguen siendo actividades de tickets altos, como turismo, como tecnología, electro y sobre todo, además de tickets altos, tickets
episódicos, ¿sí? No tickets cotidianos. Tú no te vas de vacaciones todos los Claro, días del claro. año ni compras una nevera muchas veces al año, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, pues todavía están por trabajar. Hemos venido, digamos, observando que se han colado categorías asociadas a belleza, asociadas a hogar, por supuesto, comidas y alimentos preparados, pues en general, que es algo positivo, temas de mercado, pero todavía hay mucho por penetrar ahí. Claro, y por eso es que yo he insistido tanto en este canal, en el podcast, para poder tocar estos temas, porque hablar de estos 5 minutos nada más en una radio o en un segmento de televisión no te permite poder llevar todo este contenido. Y eso que tú decías es importante, que crezca la base de la pirámide, que más Sí. empresas desaparezcan de la informalidad y vengan a la formalidad, por supuesto que hace que crezca la economía, que el gobierno recaude más y mejores impuestos. Ahí siento que también en ese tema de bajar impuestos también puede ayudar a que venga la formalidad. Y por supuesto, este tema de a veces vemos el vaso medio vacío, pero también hay que ver el vaso medio lleno. Cuando tú analizas el comercio electrónico en los países vecinos, tú te das cuenta que, oye, estamos bien con el tema de Ujú. seguridad, estamos bien con el tema de logística. Muy pocos países tienen todo el andamiaje de logístico y detalles que pueden parecer inocuos, pero que tú puedas cobrar bajo diferentes formas de pago al momento de la entrega, le da ese calor de mayor seguridad dependiendo de, de la plataforma que estés usando. Y tú dices, bueno, ¿cómo hacemos para encantar a todos esos microempresarios, pequeños empresarios, emprendedores, para que den el salto hacia lo digital? Que se convenzan de incluso, hay un área que todavía siento que falta que se termine de convencer de dar el salto al comercio electrónico, que es el área de servicios, que puede hacer muchas cosas también. No solamente van productos, van y productos vienen, o el famoso comercio electrónico transfronterizo, que comencemos a exportar cosas, ¿no? Pero ese número tiene que crecer. ¿Y cómo ves el resto del año y lo que ya vimos de este año para atraer a más empresas hacia el comercio electrónico? ¿Qué crees que falta, sobre todo con estos dos elementos a nivel de pago, como criptomonedas en un sector de la población y lo que viene ahora desde el punto de vista de infraestructura, como el caso de la plataforma Breve dentro de Colombia, que va a poder permitir que la gente pueda hacer pagos inmediatos usando su billetera y poder hacer pagos de personas a empresas usando un botón web y sea mucho más fácil en vez de trabajar con el efectivo, con una tarjeta de débito o de crédito, ¿no? Bueno, digamos, hay muchas cosas en esto que me planteas que me parece importante responder. Lo primero es esta ruta de las pequeñas y medianas empresas hacia la digitalización. Yo creo que es algo que nos preocupa muchísimo y nos parece de altísima prioridad porque el tejido empresarial colombiano está compuesto en un 99% por MIPYMES. Y estas pequeñas unidades económicas tienen que ver la digitalización como algo que se implementa de forma holística en la forma, digamos, en la que tienen organizados sus negocios. Y eso no necesariamente se ve así. Entonces tenemos una digitalización que todavía no está totalmente arraigada. Tenemos esa ilusión de que la pandemia nos digitalizó y pues nos digitalizó a nosotros, que tenemos un poder adquisitivo pues importante, que podemos implementar eso en la cotidianidad, que vivimos además pues muy en los centros urbanos, ¿cierto? Pero en las micro, pequeñas y medianas empresas la digitalización se dio de forma muy reactiva, porque había que habilitar un canal para poder mantener los flujos económicos vigentes, pero no necesariamente se apropió en términos de habilidades digitales. Y no se apropia porque primero no se entiende que es mucho más que un canal. Cuando tú saltas a la digitalización, pues primero tienes que, ay sí, no que saltar, sino que hacerlo a través de un proceso que implique todas las áreas de tu organización. Entonces, esto implica un cambio de paradigma, un cambio de la estructura muchas veces generacional, de la estructura de decisiones de una empresa y asumir que tiene que permear el control de todo lo que haces dentro de la empresa, de tus inventarios, de tus proveedores, de la forma de administrar y entender tus clientes, de la forma de atenderlos. Y si
Y si lo ves así, si lo ves de una forma holística, sí podemos decir que la digitalización se hace de forma sostenible. Si tú solamente abres un canal, la digitalización va a ser mucho más demorada. Entonces, cuando la capacidad de inversión es limitada, como lo es en pequeñas unidades económicas, ¿sí? La microempresa está pensando muy en el día a día, no está pensando de manera proyectiva porque no le da el flujo, no por otra cosa. Muchas veces además está transitando recién a la formalidad. Entonces, pensar en estas inversiones es algo que no necesariamente resulta prioritario. Entonces, yo creo que ese es un poco algo en lo que deben centrarse los esfuerzos tanto del sector privado como del sector público en términos de política pública y es cómo llevamos soluciones muy asibles, ¿cierto? Que resulten intuitivas para que ese tejido empresarial colombiano pueda realmente hacer el tránsito a la digitalización. Eso, digamos, unido al planteamiento que me hace sobre comercio electrónico transfronterizo, pues tiene unos desafíos aún mayores. O sea, si la digitalización es compleja, imagínate lo que ya llega a ser exportar. Y es una lástima que lo sea porque en países como Colombia, donde la diversificación de la canasta exportadora es una necesidad, ¿sí? La no dependencia específica de productos en términos de la balanza es importante, pues podríamos aprovechar el comercio electrónico para impulsar esa diversificación. Porque a través del comercio electrónico lo que hacemos es desarrollar mercados de nichos, poder llegar a esos mercados sin tener que tener una capacidad instalada, es decir, hacer la exportación de una manera mucho más económica. Hoy las exportaciones en Colombia están muy concentradas y lo cierto es que las MIPIMES no son protagonistas de este fenómeno, que es lamentable. Eso evidentemente implica varios temas como la escalabilidad que pueden o no tener ellas para realmente aprovechar o no ese mercado y poderlo suplir. Es decir, hay una cantidad de variables que hay que armonizar, la forma en la que están planteados los trámites de exportación para que sean congruentes con la forma en la que funciona el comercio digital. Hay muchas variables que, como te digo, no son inherentes solo al sector privado, sino que necesariamente tienen que articularse con acciones concretas del sector público. Y eso se hará cuando la conversación sobre comercio electrónico se priorice y se entienda desde la perspectiva que hablamos al principio de este espacio, que es que el comercio electrónico no es un canal, sino es un activador de desarrollo económico. Eso no se entiende, por lo menos en estos últimos 4 años no se ha entendido así. Y eso pues es lamentable porque se suspende, digamos, una ruta de trabajo que sí había sido impulsada por la pandemia. Otro tema que a mí me parece clave, que es ya el tema de los pagos digitales, es comprender que el comercio electrónico eh, no es unívoco, es una cadena de valor, ¿sí? Y se va a mover a la velocidad a la que se mueve el eslabón más débil. Entonces, uno de los eslabones a fortalecer dentro de la cadena de valor del comercio electrónico es la inclusión financiera, ¿sí? Es la masificación de los pagos digitales. Eso, digamos, es fundamental porque la inclusión financiera en estricto sentido se da cuando eh, las personas utilizan los productos financieros que tienen. No se da cuando tú las bancarizas, es decir, no se da con la sola vinculación de ellas a través de un producto al sector financiero. Es importante, pero no es suficiente. Lo que resulta en inclusión es que esos productos se utilicen en la cotidianidad para que te generen unos movimientos que te permitan estructurar un perfil que te permitan acceder al crédito. Lo que incluye financieramente en una economía de capital es el crédito. Eso es lo que te permite tener como un boost para poder aumentar tu productividad, ¿cierto? Para poder escalar. Y ahí yo creo que el comercio electrónico juega un papel fundamental, es un articulador interdependiente de la inclusión financiera, porque pues ¿dónde se van a usar esos productos? En el comercio digital, en que tú puedas de manera cotidiana digitalizar tus actuaciones económicas. Entonces, ahí yo creo que Breve esperamos, digamos, funja un papel importante. Breve, digamos, nace en términos cooperantes, ¿cierto? Con soluciones del sector financiero ya existentes de cara a las transferencias inmediatas. Y lo que esperamos es que esto se despliegue no en la población en la que ha venido desplegándose, sino que realmente baje a la base de la pirámide. Esperamos también que además trascienda el P2P, que eso Sí. también es fundamental.
porque es de lo que esencialmente hablamos, de cómo vamos a hacer las transferencias entre personas. Y por supuesto, hay muchos comercios que son personas por la alta informalidad que tiene la economía, pero pues lo que queremos es que transiten a verdaderos establecimientos de comercio, ¿cierto? Que generen, digamos, una actividad económica arraigada y sólida en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí en el tema del P2M vamos a tener que tener unas discusiones y hay que profundizar en eso. Es así como recogiendo un poco lo que me planteaste y como hilándolo para un poco transmitirte lo fundamental que es entender el e-commerce como una cadena. Es decir, Claro, no es un concepto unívoco, es un concepto que agrupa muchísimos temas, o sea, temas asociados a la provisión de contenidos, entonces temas que tienen que ver con la libertad de expresión inciden en el e-commerce. Lo acabo de vivir ahoritica, que pues estábamos esperando, se hundiera un proyecto de ley que podía ser complejo y a veces la gente no entiende una relación de eso con el desarrollo propio del e-commerce y es porque tiene que ver con el desarrollo de la internet, porque tiene que ver con el desarrollo de los contenidos, con el rol que tienen los diferentes actores dentro de la internet, ¿cierto? Entonces, los intermediarios, los consumidores, ese tipo de entendimiento de los modelos de negocio es complejo para la supervisión, es complejo para la regulación, es en general complejo para la estructura del Estado. Y eso hace complejo el desarrollo del e-commerce. claro, y esa misma metáfora de la cadena para todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico dentro de Colombia, eh, es el vivo ejemplo para que nos centremos los participantes de cada eslabón en poder desarrollar el eslabón y agregarle valor a la cadena. Y tiene que Vale. ver con esa gran labor, por ejemplo, que están haciendo ustedes con el gremio y que todos esos pequeños, incluso por el caso FedeSoft y otras informaciones, el crecimiento de la industria del software, cómo está llegando a aplicativos y a SaaS la facturación digital para esos micros o pequeñas tiendas que lo hacen mucho más económico y asequible para ellos. Y también bueno, ahí juega también ese eslabón DIAM para el tema de los impuestos, pero es que sin duda lo primero que debe ocurrir es ese fortalecimiento de las empresas, saltar de las ideas a la formalización y que sobre todo se apalanquen en la Cámara para poder hacer crecer el sector. Si ese eslabón no es fuerte, ese es el eslabón que se tiene que comunicar para articular esas políticas públicas que son tan necesarias, articular esos actores como el caso de la nube, ¿no? Como está pasando en Chile ahora, que están llegando las marcas a decir un Microsoft, un AWS, bueno, ahora vamos a tener un nodo en el país y vamos a seguir invirtiendo en desarrollo de más centros de datos para que los datos estén aquí y sea mucho más fiable, más rápido el acceso a la información o a nuestros sitios o a que el comercio ocurra aquí mismo y no tenga que irse fuera del país a que ocurra la transacción, sino que tengas una mejor latencia en el caso de la operación. O sea, hay tantos elementos aquí, pero creo que sin duda el principal es que no tengamos miedo. Yo siempre digo, hay que no tener miedo y tocar la puerta. Hay que acercarse a la cámara, tocar la puerta, porque he visto gran cantidad de eventos de formación, de discusión, y por supuesto, esto es importante para poder ir modelando de esa forma, de esa informalidad a la formalidad y fortalecer el Sí. gremio, ¿no? Sí, total. Yo creo que es fundamental entender la capacidad, digamos, de trascendencia que tienen las dinámicas económicas, la digitalización. Y cómo puede, por ejemplo, en esto que mencionas de la formalidad, hacer de la formalidad una realidad no impuesta, sino que venga por sí misma. Correcto. Porque el comercio electrónico, a través de la implementación de los diferentes modelos de negocio, lo que permite es que tú transites hacia la formalidad. No que tengas la disyuntiva de soy formal o no soy formal Claro. y de que estés en el paquete de los malos porque no eres formal y de los buenos porque sí eres, porque así no es como funciona la economía. Si cuando tú estás empezando un negocio no estás pensando en los parafiscales, estás No, pensando en si te va a dar o no te va a dar, exacto. ¿sí? Entonces, entender, digamos, cómo funciona la mentalidad de un emprendedor, ¿sí? O de la economía del rebusque, que es un poco lo que tenemos acá en estos países, pues
pues es fundamental para poder activar modelos de negocio que les sean coherentes a ese funcionamiento y que les permita transitar hacia una escalabilidad sostenible, posible, ¿sí? Eso a mí me parece que es una discusión en la que habría que profundizar porque si lo entendiéramos así, promover la digitalización sería pues una prioridad 1A de las Claro. políticas públicas, de incluso gremios que están muy todavía centrados en el tema de lo físico, ¿sí? No solamente el comercio, de la industria, o sea, sería una prioridad nacional. Y Claro yo que creo sí, que es a lo que debemos llegar. que sigue siendo una cadena y que es transversal, porque entonces el comercio electrónico toca todas las industrias y hay Así, diferentes modelos y que finalmente, seas pequeño o seas grandote, aquí rompemos ese paradigma del pequeño informal, de que es primero el huevo o la gallina, sobrevivir o formalizarme, pero tú sabes que detrás, al final de la película, en las escenas post créditos, está esa escena que te va a garantizar si el negocio, el modelo de negocio se mantuvo a flote y si te formalizaste, ocurre esa maravilla financiera de que empezaste a tener relación con el banco y llega el crédito porque ya saben qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, bueno, se puede convertir en una tabla de apalancamiento financiero distinto a estar haciendo malabares a ver si sobrevivo o no, ¿no? total, total. Es otra forma. Yo diría que mucho más asertiva de organizar la ruta de las iniciativas económicas, de encauzarlas, ¿sí? De una forma más que al final resulte realmente siendo visible para el Estado. Es que la digitalización realmente tracciona economías a la luz. Así es. Eso es un efecto que hemos visto en Asia, o sea, no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Ha Exacto. pasado. Y han tenido unos indicadores, digamos, de desarrollo económico que han hecho unos saltos tremendos, que son saltos que nosotros no hemos logrado hacer. Entonces, sí, a mí me parece súper chévere, pues, que esas discusiones se den, porque, pues, eso realmente cambiaría, eh, pues, el país. Yo creo en eso, por eso trabajo pues, con tanto apasionamiento en esta industria, porque creo realmente en la capacidad de contribución que tiene. Exacto. Y para ir cerrando y dándote la última palabra, María Fernanda, si te hago dos escenarios, ¿qué cosas ves tú para el sector en lo que queda del año y qué te gustaría ver para el 2026? Mira, yo veo un sector sin duda en crecimiento. Creo que es un sector que tiene que tener discusiones importantes sobre la forma en la que se inserta en el mercado global y sobre la forma en la que recibe el mercado global. Yo creo que hay una discusión fundamental y es cómo mantenemos una paridad de cancha en términos de competencia con los jugadores internacionales, porque el comercio electrónico es así, el comercio electrónico es global, eso digamos, es una realidad que nos impone tener digamos, unas rutas de competitividad agresivas y fuertes, pero hay que hacer pues nivelaciones de cancha que me parece importante discutir, ¿no? Sobre todo para productos que vengan en figuras como los minimis de las que a veces se abusa. Entonces yo ahí creo que hay una discusión muy importante que se tiene que dar pronto porque eso puede quitarle mucha competitividad a la industria y al desarrollo de la industria en el país. Veo un e-commerce que digamos, debe darle mucha más solidez al ecosistema. Yo creo que debemos entregar como industria un mensaje de que no somos primero un ecosistema de rebajas. A mí me parece que en eso estamos fallando como industria. Estamos todo el tiempo entregando mensajes de que el e-commerce es descuentos y eso es un mensaje equívoco, sin lugar a dudas. Y entregar un mensaje de oportunidad, de que es una ruta donde el consumidor puede encontrar confianza, seguridad y oportunidades para administrar mucho mejor sus recursos. Ahí hemos venido trabajando con la Cámara fuertemente en iniciativas de activación de ventas como el Hot Sale, como el Travel Sale, que hoy es el último día del Travel Sale, y estamos trabajando también muy fuertemente en sellos de confianza para los diferentes eslabones de la cadena de valor. Eso yo creo que es fundamental, porque creo que es de lo que más adolece. Y en el 2026 yo espero tener una discusión de política pública muy profunda, es decir, yo espero realmente que se entienda que el comercio tiene que estar a la base de un plan nacional de desarrollo, el comercio digital tiene que estar fundando
esa ruta de interacción económica para ser trazables y mejor fiscalizables y óptimos para la economía nacional, los intercambios económicos de las personas. Excelente. Yo sí creo que aquí el tema innovación y el tema desarrollo de oportunidades de negocio, sobre todo cuando empezamos con esa frase tan compleja, esas tres palabras tan complejas como es comercio electrónico transfronterizo, a veces queremos ampliar la plaza, queremos otros lugares y el marketing internacional no es soplar y hacer botella. Y te aseguro que va a ser más fácil conseguir oportunidades aquí con los pares, vender a los países cercanos que intentar llevar un producto o un servicio al otro lado del mundo, que por supuesto va a ser mucho más costoso y no vamos a aumentar PIB, sino incrementamos el tema de producción, el tema de innovar y creo que el comercio electrónico en esa transversalidad en diferentes industrias puede ayudar a impulsar la venta y el desarrollo eh, más allá del tema de la oferta, como tú decías, ¿no? Ay, hay una cosa que me faltó. Yo espero para el 2026 un comercio electrónico y en general una economía digital abierta a la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Sí. Me parece que las aproximaciones regulatorias a veces tienen planteamientos inhibitorios frente a este desarrollo, digamos que justificado en los riesgos que pueden avisorarse, pero yo creo que debe darse una correcta administración de esos riesgos para permitir que el tejido empresarial colombiano acceda a posibilidades más económicas como las que entrega la inteligencia artificial para lograr su digitalización. Y Entonces, eso también me parece súper clave. claro, y que todavía estamos en una etapa, aunque pareciera que estuviésemos muy adelantados, todavía estamos en una etapa de introducción, de adopción en el resto de América Latina. Y bueno, para mí todavía me parece toda una quimera intentar tratar de ponerle control a algo que no controlamos, como es el caso de la inteligencia artificial, pero sí tenemos, como tú dices, muchas cosas que aprovechar para impulsar el desarrollo de nuestra región. María Fernanda Sí. Quiñones, presidenta de la ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros y bueno, estamos súper pendientes de cómo va evolucionando los datos y el comercio electrónico en Colombia, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.